Úsame como un instrumento útil en tus manos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que todo lo que acá hacemos y hablamos, Señor, es para la gloria y la honra de tu nombre. Que al final, al principio, seas tú siempre glorificado en nuestras vidas y a través de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se le atribuye el Salmo 23 al rey David, que fue pastor de ovejas en su juventud, y nos da una imagen muy personal y muy realista al Salmo, porque David vivió esa experiencia como pastor antes de ser rey. Y se dice que fue escrito aproximadamente en el año 1040 y 970 a.C. David cuidaba de sus ovejas y esa experiencia le sirvió para descubrir cómo Dios cuida de su pueblo. El propósito de este salmo expresa confianza y seguridad en Dios, como pastor y como guía, y cómo Dios nos provee en medio de circunstancias adversas. Si podemos decir un poco del contexto cultural, es que en la cultura israelita el pastor era una figura muy importante, un cuidador que protegía y guiaba a las ovejas, que eran vitales para la economía de la vida diaria. Y ahora sí comenzamos con el Salmo 23 en el versículo 1. Y el salmista comienza con una declaración muy fuerte, una declaración muy personal. Dice: Jehová es mi pastor. Y yo quisiera hacer ahí una pausa, porque para ir a la segunda parte de este versículo 1, debemos hacernos esa pregunta nosotros. ¿Es Jehová mi pastor? ¿Es Jehová mi pastor? Y algunas de las características de las ovejas, como les dije ahora, que nos compara a Dios con una oveja, es que las ovejas son frágiles, las ovejas son mansas, son indefensas, tienen poco sentido de la orientación, su GPS no está muy calibrado, se pierden fácilmente, tienen corta visión, no pueden ver más allá. Eso sí, tienen buena audición, son capaces de reconocer la voz de su pastor. Como les digo, examinémonos a nosotros mismos si tenemos estas características, alguna de estas características. Vamos a Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Todos estábamos descarriados. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan 10:11-14. También vamos a leer el 27 y el 28. Si somos ovejas de su prado, vamos a tener esta característica que quizás el mundo no les gusta mucho, ¿verdad? Dice así: yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hay, como diría yo, un doble conocimiento. El pastor, el buen pastor, conoce sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a él. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, vuelve a repetir, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ahí podemos sacar otras características de las ovejas, ¿verdad? Que las ovejas oyen la voz del pastor. Que las ovejas conocen al pastor. Y ese conocimiento habla de una relación personal con el pastor, de
de una cercanía. Otra cosa es que el pastor conoce sus ovejas. No podemos engañar a Dios. Dice la Biblia que Dios sabe quiénes son suyos. Él los conoce a nosotros. Conoce sus ovejas. Otra característica es que nos da vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos compraron el boleto de avión para la vida eterna? Bueno, yo no lo compré. Alguien lo compró por mí. Haciendo referencia a la hora del fin de semana pasado. Nos da vida eterna. Ese boleto ya fue comprado. Ese cordero ya fue ofrecido. ¿Amén? Entonces, una vez con estas características de la oveja, ahí sí podemos hacernos nosotros esa pregunta de, ¿en verdad soy una oveja de su prado? ¿En verdad soy un hijo de Dios? Podemos decir la segunda parte del versículo. Como dice que nada me faltará. Nada me faltará. Pero aquí es algo contradictorio porque resulta que a mí me falta un piso, como dice acá. Resulta que a mí me falta quizás salud. Quizás resulta que a mí me falta una pareja. Quizás resulta que a mí me falta una estabilidad emocional. Quizás a mí me falta un familiar. Quizás mi mamá, mis familiares están lejos. ¿Qué me falta? ¿Por qué aquí el pastor dice, porque David dice, nada me faltará? ¿Por qué? Vamos a Génesis 22. Y habla acerca del sacrificio de cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y lo probó Dios, a ver si él lo amaba. Dice el versículo 9, 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no extiendas tu mano sobre tu hijo, ni le hagas nada, porque yo conozco, por eso que Dios nos conoce, yo conozco, porque ya conozco que temes a Dios, que tienes un respeto hacia mí, que me amas por sobre todas las cosas, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal, y con sus cuernos, enzarzado por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Un sustituto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ese sustituto vino 2000 años después. Porque Dios le dijo a Abraham, no, detén tu mano sobre él, pero sobre su hijo, con toda la carga del pecado. A su hijo se lo devolvió en la cruz del Calvario, para que usted y yo estemos completos en Cristo Jesús. No tomemos este versículo, como dice el hermano Paul Washer, no lo tomemos sobre Jehová Jireh, que Jehová me va a proveer de lo que necesito, me va a proveer. No, hermano, no rebajemos eso hasta ese punto. Jehová Jireh, Jehová proveyó. Ahí dice que se proveerá, pero ya para nosotros Jehová proveyó de un carnero, de un cordero sin mancha, perfecto. El único que podía cumplir ese propósito era Jesús. Amén. Amén. Un cordero sin mancha. Por eso que estamos completos en Cristo Jesús. Porque el plan completo de salvación fue eterno, fue eficaz. Hermano, no necesitamos de nada más.
Dios sabe de que tenemos necesidad. No vamos a malinterpretar las cosas, porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Dios sabe que necesitamos tener salud, Dios sabe lo que, pero eso es una añadidura, hermano, al plan perfecto de salvación. Y a veces nosotros nos enfocamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas en la añadidura. Recordemos que el buen pastor que dio su vida por nosotros conoce de qué tenemos necesidad antes que se la pidamos. Como decía la alabanza, ¿verdad? Antes de que se la pidamos. Él sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Él nos conoce mejor que nadie porque es nuestro creador, Él nos creó. Nadie le va a decir, iba a decir a Henry Ford cómo funcionaba mejor su coche, un coche Ford, que él, porque él es el creador. Nadie va a saber cómo funcionas tú mejor, ni lo que es mejor para ti, que tu creador. Nadie lo va a saber. Él sabe que tenemos necesidad. Versículo 2. ¿Por qué nada nos falta? Porque estamos completos en Cristo Jesús. Por eso el salmista decía, nada me falta, porque Dios se va a proveer de un cordero que quita el pecado del mundo, que eso fue lo que hizo Jesús. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los delicados pastos son la palabra de Dios. El buen pastor hace que sus ovejas, después de haber comido y bebido, las hace descansar. No vamos como en estos tiempos, que vamos a la ligera, al estrés, a la rapidez, a la inmediatez del mundo. No. El buen pastor iba y buscaba una pradera, un sitio donde sus ovejas pudieran comer. Después de comer, bebía. Y ahí descansaba. ¿Por qué? Porque tenía un viaje más largo, un viaje más peligroso. Las ovejas tienen una característica que ellas rumian la comida y las hacen como una especie de un bolo y las vuelven a regurgitar y las vuelven a masticar y la vuelven a masticar. Ahí en ese descanso que Dios te provee. Así debemos hacer nosotros con la palabra de Dios. Meditar en ella. Ver en este 2025, recordar lo que Dios nos ha hablado y meditar en su palabra. Recordar que Él dice que no nos va a dejar, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Recordar todas sus promesas y nosotros meditar en eso. Nosotros meditar en su palabra. Aquí la palabra meditar es susurrar, es murmurar, no murmurar del hermano, es murmurar de a ti mismo la palabra de Dios. Eso lo encontramos también en el Salmo 1, verso 2. Leemos desde el 1. Dice, bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es su delicia, es su palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Si estamos afanados para salir e ir a trabajar, en la mañana meditemos en su palabra. Y en la noche, cuando hemos tenido un día largo, un día duro, meditemos en su palabra. Debemos apartar tiempo para Dios. Comprarlo si es necesario y apartarlo para eso, para meditar en su palabra, como hace el buen pastor, buscando delicados pastos. Y dice en la otra parte del versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo son el Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nosotros. Las ovejas no saben distinguir entre el agua contaminada y el agua no sabe distinguir. Pero Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para que podamos discernir. Nosotros no somos de los que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ni en nuestra propia sabiduría humana, ni en nuestros propios métodos, ni en nuestro propio... ¿Por qué? Porque somos ovejas dependientes. Porque no nos las sabemos todas. Porque que ya tengamos los años del mundo, la experiencia nos dice que esto se hace así, no. En los negocios del buen pastor no funciona así. Es una dependencia total de Dios, en todo momento. Porque a veces nosotros queremos discernir algo, pero resulta que está contaminado. Es un agua contaminada. Por eso el pastor les indica, aquí, esta agua por esto. Por eso Dios nos dice de qué podemos beber.
de qué negocio nos podemos involucrar, qué podemos hacer y qué no. Eso lo hace a través del Espíritu Santo, cuando nosotros lo dejamos que habite y que crezca en nosotros y que podamos discernir por el Espíritu Santo las cosas que Él quiere. Porque Él ha prometido que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. Juan 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Él no nos va a dar, nos da por abundancia, abundantemente nos da de su Espíritu Santo. Amén. Y es lo que quiere, y debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que ahí en el lugar de descanso, Él provee ese río apacible para que nosotros podamos beber de su fuente, beber del Espíritu Santo, que ha hecho correr en nuestro interior. Y eso viene de adentro, mi hermano. Eso no se puede comprar en la farmacia, eso no se puede comprar en Carrefour, en un supermercado, eso no se puede comprar en una bolsa de valores. Ese Espíritu Santo que Él hace habitar en nosotros fue comprado en la cruz del Calvario. Verso 3. Dice: confortará mi alma. ¿Qué significa confortar? Ahí es donde Dios nos hace descansar, nos hace comer, nos hace beber. Una vez ya es el lugar que estemos en la presencia de Dios. Dice que confortar es restaurar, que significa volver al diseño original. ¿Y qué nos daña? ¿Qué distorsiona nuestra imagen? ¿Qué distorsiona lo que Dios ha creado? El pecado. El pecado es lo primero que en nosotros hace distorsión de su imagen. En ese lugar de descanso, de reposo, Él nos va a restaurar. Él nos va a susurrar. Él nos va a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay una historia que a mí siempre me ha gustado, de una, no sé si la han escuchado, de la oveja Chris. Es una ovejita ermitaña, una oveja merina. Creo que fue acá en Nueva Zelanda, que esa ovejita se descarrió, quería vivir su vida en rebeldía y se descarrió de su pastor del rebaño. Estuvo como 6 años aproximadamente perdida la oveja. Y la característica de esta oveja son ovejas merinas, es que no botan su lana naturalmente, deben ser esquiladas, trasquiladas. Y bueno, la encontraron a los 6 años, no podía casi ni caminar. Imagínense la cantidad de lana que tenía, casi 40 kilos de lana le sacaron. La ovejita después la donaron al centro de rehabilitación, tenía mucha buena afinidad con los niños y eso. Pero ahí es donde Dios nos manda, en ese lugar es donde Dios nos restaura. Esta ovejita fue traída otra vez, encontrada otra vez, y por eso que Dios nos manda a quitar todo pecado que hay en nosotros, a despojarnos de todo peso. Por eso, vamos a verlo en Hebreos 12, Hebreos 12 y 1. Hebreos 12 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es más fácil correr sin peso, sin tanta carga de lana que debilita nuestros pasos, que no nos permite ver. Y sobre todo, no vamos a poder correr bien si estamos lejos de nuestro pastor. Por eso te invito, mi hermano, esta
Cris, descarriados, con peso, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Y es cambiar de dirección. Eso es lo que significa arrepentirnos. Estamos yendo en una dirección, pero ahora vamos a la dirección de nuestro maestro, del buen pastor. Y él va a dejar las 99 ovejas seguras y va a ir por la que está descargada. Y la va a traer en su hombro. Y esto en el mundo esto no funciona así. Porque si tú ves, nadie va a dejar 99 seguras, pues ir a buscar una. Eso no tiene nada de gracia. Pero nuestro Señor lo hace. El Señor va y busca esa oveja perdida. Va y te busca a ti, como me ha buscado a mí en el mundo. Y te trae en sus brazos. Y te trae a su prado. Y te trae a tu redil. Muchas veces te va a trasquilar, te va a esquilar. Muchas veces es necesario que nos rompa una patita. Porque a veces las ovejas cuando tienden a descarriarse, ¿qué hace el pastor? Le quiebra una pata y la trae. Pero ese mismo pastor cura a esa oveja, cura esa ahí a su lado. Y generalmente, la mayoría de las veces, las ovejas que pasan por este proceso no se vuelven a descargar, no se vuelven a ir de su pastor. El proceso de restauración es difícil, el proceso de arrepentimiento es difícil, pero es necesario en nuestra vida. Es necesario a veces que pasemos por ese proceso doloroso para que podamos estar siempre a los pies de nuestro buen pastor. Dice que me guiará por sendas de justicia. Confortará mi alma, la restaurará y me guiará. Ahora ya estamos en un lugar todavía de reposo, ¿verdad? Pero ya como que ya después que conforta mi alma dice que me guiará. Ya me está dando una señal de que ya voy a empezar otra vez a andar. Ya voy a empezar otra vez a caminar. Dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esas sendas de justicia son por amor, pero para eso, para llevarme al arrepentimiento. Ese es el propósito de que permanezcamos junto a él. Romanos 2:4. Pablo hace una pregunta a los romanos y le dice: ¿cómo menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ese es el proceso. Y ese es el objetivo, el propósito, llevarnos al arrepentimiento. Por amor de su nombre. Y qué bueno que es por amor de su nombre y no es por nuestros méritos, ¿verdad? Porque no tenemos ningún mérito. No dice porque no lo merezcamos. No dice porque sea un buen hijo, porque sea un buen cristiano, porque sea un buen cantante, porque sea un buen ciudadano. No es por mis méritos. Es por amor de su nombre. Cuando dice ahí amor de su nombre, cuando la Biblia habla de nombre, habla del carácter de Dios. Que Dios no se puede negar a él mismo. Es por su carácter, es por sí mismo que Él lo hace. Y en su carácter, nosotros recibimos ese beneficio. Recibimos esa bondad de Él. Amén. No porque no lo merezcamos, sino es por pura misericordia, por gracia, regalo inmerecido que Él nos ha provisto para nosotros. Dice el 4, y aquí es donde comenzamos a andar como ovejas dependientes de un buen pastor. En el verso 4, y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande. Quiere decir que vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por peligros. Vamos a pasar por dolor. Vamos a pasar por abandono. Vamos a pasar por pérdida, por frustración, por escasez, por soledad. No lo niega. Dice: aunque ande en ese valle, aunque ande en ese proceso, aunque ande en esa circunstancia,
cuando lo aprendí, que es una sombra. Noten que dice que es una sombra. Y una sombra es inofensiva. La sombra de un tigre no te puede atacar. La sombra de un oso no te puede atacar. Una sombra. ¿Y qué se necesita para que haya una sombra? La luna no brilla por luz propia, ¿verdad? ¿Por qué brilla la luna? Porque tiene al sol. Porque hay una sombra. Porque detrás de cada sombra de tu circunstancia, detrás de cada sombra de tu enfermedad, detrás de cada sombra de tu ausencia, de tu soledad, de tu crisis, está la luz de Cristo, la luz del Evangelio, esperando para resplandecer en tu vida y en mí. Amén. No miremos la sombra, miremos lo que hay más allá de la sombra. Somos ovejas dependientes que tenemos la vista corta. Aferrémonos a su palabra. Que cuando no veamos las cosas, sepamos que nuestro buen pastor nos está guiando por rumbo seguro. Y si no es seguro, y si es peligroso, su vara y su callado nos van a infundir. Él estará con nosotros. Amén. No sé si me estoy haciendo explicar. Primera de Juan 4:18. Una sombra no te puede hacer daño. La luz del Evangelio debe resplandecer en tu vida, en mi vida, para darnos ánimo, para darnos valentía, para fortalecernos. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que esa oración la hizo parafraseó el Salmo 23 en su oración. Tú estarás conmigo. Y eso es lo que debemos de ver. No la sombra, sino que Él está con nosotros. Primera de Juan 4:18. Después de Pedro está eso, casi llegando a Apocalipsis. No es Juan, es primera de Juan. 4:18, dice así. ¿Lo tienen? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que el perfecto amor de Dios nos da esa valentía para echar fuera el temor. Sé que ando pasando por un valle de sombra de muerte. Sé que en esta vida somos peregrinos y vamos a sufrir, pero sé que Dios me ama, porque medito en su palabra y recuerdo que Juan 3:16 dice que de tal manera Él me amó que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, si Él me ama, y yo recuerdo eso, que voy pasando por el valle de sombra, ese amor que Él tiene hacia mí, y que yo debo amarlo, que no lo amo perfectamente como Él me ama a mí, pero estoy en el proceso, ese amor mutuo hace que echemos fuera el temor. Meditamos en su palabra. Amén. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Creo que la mayoría sabemos que la vara y el callado son instrumentos en la mano del buen pastor para protección y guía. Lo sabemos. Y el que escribió este salmo, como dijimos, es David, ¿verdad? David era un hombre, un pastor que comenzó en su juventud. Y dice la Biblia que él se enfrentaba a osos y luchaba con sus manos, a fieras del campo. Pero, ¿cómo será la vara y el callado de este buen pastor? Que el pastor David, después rey David, solamente con ver la vara y el callado de su pastor, le infundían aliento. Un hombre guerrero, un hombre. ¿Cómo es esa autoridad que tiene Dios en nuestras vidas? Que solamente con mostrarla, ya eso nos infunde aliento a nuestras vidas. No debemos temer al hombre, hermano, ni lo que nos pueda hacer el hombre. Una autoridad que solamente con mirar infunden aliento. Eso es una confianza plena del pastor que nosotros debemos tener. Y sí, a veces el callado lo tenía que usar cuando las ovejas se iban a cierto y es necesario traerla y duele y es doloroso, la incomoda,
pero el propósito final es restaurarte y traerse a tu presencia. Ahí, estar a los pies del buen pastor. Somos ovejas dependientes. No lo sabemos todo, ni somos los más sabios del mundo, ni los más competentes. Todo lo hemos recibido por gracia y es Dios quien lo ha hecho en nuestras vidas. Dios nos da esa providencia en cualquier circunstancia de nuestra vida. Recordar, hermano, que somos peregrinos, que vamos de paso. En este mundo estamos de paso. Vamos a un destino, como en la hora, ¿verdad? Vamos a un destino. Tenemos un destino final, un destino glorioso, porque Él lo preparó para nosotros. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar mesa es como un anfitrión. Un anfitrión que te invita a tu casa, te sirve la mesa y te invita a comer y te provee de todas las maravillas, toda la provisión que él tiene en su hogar. Te sientas en su mesa, comes, eres un invitado especial de él, pero en momentos de dificultad. Él lo hace en momentos de debilidad, en momentos de enfermedad, en momentos de problemas. Así lo hace Dios. Dios nos bendice en esos momentos. ¿Cuántos hemos sido testigos aquí de que Dios nos ha bendecido en esos momentos? Amén. Meditemos en su palabra. Meditemos en cuánto Él ha hecho en favor de nosotros. En cuánto nos ha bendecido Dios en este 2025. ¿Cuántas mesas ha servido Dios en medio del desierto? Lo ha hecho muchas veces, ¿verdad? Durante todo este 2025. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué tenemos dudas si lo volverá a hacer en el 2026? A veces dudamos, ¿verdad? A veces pensamos, no, este año 2025 no fue tan bien como esperaba. No, un corazón agradecido. Que hasta aquí Dios te ha pastoreado, que hasta aquí Dios te ha ayudado. Inclusive, sigue poniendo mesa en medio del desierto. Amén. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar doloroso, un lugar de soledad, un lugar de frío en las noches, de calor en el día. Pero en esa circunstancia, el buen pastor adereza mesa. Nos bendice en medio de la circunstancia. Nos bendice en medio del problema. Nos bendice en medio del dolor. Y sabemos que nuestro angustiador que está vencido en la cruz del Calvario, pero que mientras nosotros queramos vivir una vida piadosa como Él le agrada, vamos a presentar resistencia, vamos a tener pruebas. Y el buen pastor, como les dije anteriormente, no nos garantiza una vida libre de dolor, libre de angustia, libre de problemas, libre de enfermedades, libre de escasez, no. Él nos garantiza que en medio de esa circunstancia Él nos bendice. Y que en medio de esa circunstancia Él está con nosotros. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solo nos bendice, sino que nuestra copa rebosa de abundancia de la unción de su Espíritu Santo. La copa rebosando es útil para bendecir a otros, para compartir, para ser un instrumento útil en sus manos. Por eso yo les comentaba cuando empecé que estaba allá y decía, Señor, lléname para compartir con otros. Por eso no tomen en cuenta la recomendación que hizo el hermano Pedro, que ven, hermano, oren. Si Dios puso una palabra en tu corazón, no tengas temor en compartirla, porque te estás edificando a otros. Quizás tú digas en una sola palabra como Dios te ama, recuerda que Él está contigo, y es la palabra que necesita el hermano que está allá, es la palabra que necesita. Tu copa rebosa, no para que todos vean que tú estás bendecido, para que tu copa rebosa para que tú compartas con otros de lo que Dios te da. Damos de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Y siempre me gusta, prediqué hace un año, el año pasado, eso de la pesca milagrosa, me encanta mucho porque cuando ellos tuvieron la pesca milagrosa, la bendición fue tan grande, los peces se iban a romper la red. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a la otra barca y compartieron. No solamente lo material, como les dije, los materiales, sino
lo que Dios te ha puesto en tu corazón, su palabra, su bendición. Seamos agentes de bendición para otras personas. Y para finalizar, en el verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Qué maravillosa promesa. Que Él ha ido a preparar un lugar. Y la bendición no es lo que Él nos da. La bendición es que estaremos largos días con Él. La bendición no es lo que Él nos da, sino Él. Su presencia en nuestras vidas. Juan 14:2 dice así: voy pues, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones, muchos lugares donde estar hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Somos ovejas dependientes, pero peregrinas. Estamos acá de paso. Nuestro destino final es la vida eterna. Nuestro lugar es el cielo. Amén. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Ese es el propósito de nosotros. Para la gloria y honra a Jesús. Para eso fuiste creado. Para la gloria de su nombre. Así que, mis hermanos, nada ni nadie nos arrebatará de las manos del buen pastor. Que hoy siempre escuchemos su voz y le sigamos y le conozcamos cada día. Vamos a Isaías 58:11. Isaías 58:11. Medita en esta palabra, mi hermano. Medita en este versículo en tu vida. Dice que Jehová te pastoreará en los tiempos buenos. En los tiempos buenos, en los tiempos siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Esta es mi oración esta mañana. Que el buen pastor sacie tu alma. Porque si Dios no sacia tu alma, nada te va a saciar. Nada en este mundo te va a saciar. Lo puedes buscar en todas partes, pero nada va a saciar tu vida. Que Jehová en la sequía sacie tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hay aguas, espíritu. El Espíritu Santo que ha hecho habitar en nosotros. Como un río, como un manantial cristalino, ¿verdad? Porque Él nos da agua limpia, Él nos hace beber agua limpia. No agua contaminada, no agua adulterada. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por este 2025. Y vamos a decir que en este 2026 que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y no nos va a faltar nada no porque nos falte, porque quizá nos falte, porque en Él estamos completos. Que el propósito y el destino es glorioso para nosotros. Que en la casa de Jehová moraremos largos días. Amén. Que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Otra cosa, Él retrae las misericordias que merecíamos. Él no nos las da, Él las retrae, nos da gracia. Amén. Ahí en tu corazón, hermano, cierra los ojos y medita en su palabra. Medita en cuánto Dios ha puesto mesa en este 2025 en el desierto. Medita en cuánto Dios nada te ha faltado. Medita en cuánto su vara y su callado nos han infundido aliento, nos han guiado a todos nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque tu vida diste por nosotros. Porque ideaste un plan perfecto de salvación en la eternidad. Gracias, Señor, por hacernos partícipes, porque somos frutos, Señor, de ese sacrificio. Gracias, Señor, porque podemos hoy
28 de diciembre de 2025 decir que tú eres nuestro pastor y nada nos ha faltado y nada nos faltará, Señor. Porque en Cristo Jesús estamos completos. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando hemos andado en valle de sombra de muerte, aun cuando a veces nos hemos apartado de ti, aun cuando a veces nos hemos descarriado, tú has confortado nuestra alma, nos has restaurado, nos has hecho comer, Señor, de tu palabra, nos has hecho beber de tu espíritu. Y tu callado nos ha infundido y tu vara nos ha infundido aliento y nos han guiado. Te damos gracias, Señor, porque ninguna sombra de muerte, Señor, nos hará temer, Padre, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias porque tú nos amaste de tal manera que te entregaste. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Nunca podemos, Señor, amarte como tú nos has amado, Señor, porque tu amor es un amor perfecto, un amor completo, un amor puro. Pero ayúdanos, Señor, a crecer en gracia y a crecer en amor. Te damos gracias, Señor, por este 2025 que ya casi termina, Señor. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, mi Dios, que todos aquí reunidos, tus hijos, Padre, tus ovejas de tu prado, y los que no son, Padre, que puedan encontrarse contigo, con el Dios vivo, Padre. Que podamos, Señor, hacer un alto estos días que quedan, Señor, y sentarnos, Padre, en delicados pactos con tu palabra, apartar un lugar, Señor, apartar un tiempo, mi Dios, para meditar en tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, para que seamos realmente transformados y cambiados, Señor, por tu Espíritu. Más que pedirte, Señor, te agradecemos, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque has aderezado mesa en presencia de nuestros angustiadores. Te damos gracias, Señor, porque este 2025 estamos cerca de ti, Señor. Y no me refiero a un lugar físico, Señor, sino a tu presencia, Señor. Queremos también aceptar, Señor, tu callado y tu vara, Señor, para la corrección, para la restauración. Queremos vivir en tu presencia, Señor, este 2026. Quizás algunos de mis hermanos presentan este 2026 con dudas, con problemas, con enfermedades, Padre, pero hazte real en sus vidas. Recuérdale, Señor, que tú eres el pastor de sus vidas y que tú los pastorearás siempre, Señor. Que tú saciarás su alma, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Extendemos tu bendición, Señor, a los hermanos que no pudieron venir, Señor. Bendíceles en sus lugares. Que tu gracia les alcance, Señor. Cerramos este 2025 diciendo, nada nos ha faltado, Señor. Y abrimos el 2026, Señor, reconociendo que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que nuestro destino es la vida eterna, Padre, porque tú la has ganado para nosotros. Que moraremos largos días en tu presencia, Señor. Que en tu presencia hay plenitud de gozo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos sentar. Damos gracias al Señor por su palabra. Y solo por añadir algo más, ¿no? a la bendición, a la oración de nuestro hermano Wilmer. Que clamemos cada día en nuestra vida, ¿no? Este tiempo de peregrinar que tenemos aquí, este tiempo que nos toca vivir, para que el Señor continúe obrando en nuestra vida.
continúe perfeccionando su obra, porque al final se trata de Él. Él continúe perfeccionando su obra en cada uno de nosotros, para que cada día podamos vivir una vida en obediencia a Él, una vida que le dé honor, que le dé gloria y honra a su santo nombre. Porque el Señor nos conoce, como decía nuestro hermano. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y siempre su voluntad para cada uno de sus hijos, como dice su palabra, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Pues vamos a los asuntos de nuestra iglesia. Continuamos anunciando esta campaña de recogida de medicamentos no caducados para enviar a Cuba, el ministerio que llevan nuestros hermanos Mayra y Alberto. Y como se nos ha predicado esta mañana, ¿no? Lo que de gracia recibimos, de gracia damos también, porque lo que es fácil para nosotros aquí, conseguir ir a la farmacia, conseguir un medicamento, allí se dificulta mucho. Así que en la medida de nuestras posibilidades sigamos apoyando este bonito proyecto. Martes, 7 de la tarde, tenemos culto de oración. Tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando a nuestro Señor, para que Él siga cumpliendo su propósito y voluntad en medio de su pueblo, para que el Señor siga obrando en medio de su iglesia. Tenemos que seguir clamando. Y el próximo domingo, ya en 2026, nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Así que nos ponemos en pie para despedir nuestro culto al Señor. Eres
problema. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos